Esto pasó hace un par de meses. Tenía 35 años y decidí que era tiempo de escapar de mi vida en la ciudad. Volví al rancho de mi familia, un lugar donde pasé muchos veranos de mi infancia. La casa era antigua y bastante descuidada, pero aún mantenía un aire nostálgico. Pensé que estaría bien alejarme del estrés del trabajo, aunque no tengo claro qué esperaba encontrar. Los primeros días fueron tranquilos. Me sentaba en el sofá de la sala, mirando hacia los campos de maíz que se extendían más allá de la casa. Pero eso cambió una noche. Estaba acomodándome cuando escuché algo. Un sonido extraño, como si alguien murmurara en voz baja, venía del exterior. Supuse que era el viento entre los árboles. Me asomé a la ventana, pero no había nadie. Sentí un escalofrío, pero decidí ignorarlo. Con cada noche que pasaba, las vocalizaciones se hacían más frecuentes, más distintas. Era como si alguien estuviera tratando de comunicarse. A veces creía distinguir palabras, pero no estaba seguro. Al caer la noche, empecé a notar sombras que se movían por los campos y recordé viejas historias que mi abuela solía contarme sobre fantasmas y susurros en el rancho. La curiosidad me ganó y decidí investigar. Fui al pueblo al día siguiente. Hablé con algunos vecinos que parecían indiferentes, pero había un miedo en sus ojos. Alguien mencionó que no eran los únicos que habían escuchado esas cosas. Antes de que yo naciera, algunos afirmaron que el rancho guardaba secretos oscuros. No sé si creí en esas historias, pero me inquietaron. Sentí que había algo que necesitaba descubrir. Las noches se volvían más intensas. Mis dudas me asaltaban. ¿Eran solo ecos de algo atrapado en el tiempo? A veces me despertaba sintiendo que alguien me observaba, como si las sombras me miraran. Mi corazón latía rápido, había una tensión en el aire que no podía explicar. Empecé a preocuparme, no solo por las vocalizaciones, sino por mi cordura. Finalmente, una noche decidí salir al campo. Caminé entre los tallos altos de maíz, sintiendo el frío en la piel. Escuché el murmullo de nuevo, más claro esta vez. Al girar, vi una figura al fondo. ¿Quién está ahí?, pregunté. No hubo respuesta, solo el sonido que me retumbaba en los oídos. Al girar nuevamente hacia el camino que había seguido, mi corazón se detuvo. No había nada, nadie. Fue un momento aterrador. Regresé a la casa con miedo. Las vocalizaciones seguían, más intensas que nunca. Me senté en el sofá sin saber qué hacer. El peso de lo desconocido se sentía en el aire. Las sombras a través de las ventanas parecían acercarse más, como si estuvieran esperando algo. Esa noche me quedé en silencio, convencido de que la oscuridad tenía más que revelarme. Las vocalizaciones parecían burlarse de mí. No podía escapar. ¿Qué estaba viviendo? El rancho guardaba sus secretos. Nunca pude explicarlo. Capítulo 2. La mañana siguiente no trajo alivio. Al abrir los ojos, la sensación de inquietud pesaba en mi pecho. La luz del sol entraba por la ventana, pero no lograba disipar la oscuridad que llenaba mi mente. Sabía que tenía que hacer algo al respecto, enfrentar las vocalizaciones que me atormentaban. Decidí que debía explorar el rancho más a fondo. Si había algo oculto allí, quería encontrarlo. En la tarde, comencé a investigar el viejo granero. Llevaba años cerrado, y me sorprendí al encontrar una llave oxidada que colgaba de un gancho en la pared de la cocina. A pesar del miedo, un impulso de curiosidad me llevó a ella. Cada paso hacia el granero estaba lleno de dudas, pero la idea de descubrir algo nuevo me empujó hacia adelante. Al abrir la puerta, el chirrido de las bisagras resonó en el silencio. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Había cajas apiladas, herramientas viejas y algún que otro objeto olvidado. Me puse a revisar todo, en busca de respuestas. Mientras lo hacía, escuché un susurro muy parecido a los sonidos de las noches anteriores. «¿Quién está ahí?», dije, intentando mostrar valentía, aunque mi corazón latía desbocado. De repente, un golpe fuerte resonó desde el fondo del granero. Me giré bruscamente. ¿Hay alguien? La respiración se me aceleró. Me asomé entre las sombras y vi algo caer al suelo, algo brillante. Me acerqué, tenso, y me di cuenta de que era un viejo espejo cubierto de polvo. Al limpiarlo un poco, vi mi reflejo, pero detrás de mí noté algo extraño.
una sombra que parecía dibujarse, aunque al mirar de nuevo estaba vacía. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Era mi imaginación? Intenté racionalizar, pero mi mente estaba en caos. Decidí cerrar los ojos, contar hasta 10 y luego volver a abrirlos. Cuando lo hice, la sombra se había desvanecido. El miedo envolvía mi ser. Tenía que salir de allí. Regresé a la casa, respirando profundamente para calmarme. No podía dejar que el miedo me dominara. Quería encontrar la fuente de esas vocalizaciones, pero cada noche que pasaba, la tensión aumentaba. Decidí que debía revisitar el pueblo. Quizás alguien más sabría algo. Al llegar, vi a la señora Morales, una anciana que solía ser amiga de mis abuelos. El rostro de la señora se oscureció al mencionarle el rancho. «Ten cuidado, querido», me advirtió, con una mezcla de preocupación y miedo en sus ojos. «Esa tierra no es como parece. Se dice que guarda secretos que no deberían ser desenterrados». Su voz temblaba. Algo en su reacción me puso en alerta. No sabía si debía seguir adelante o dar marcha atrás. Regresé al rancho con más preguntas que respuestas. Ya no podía ignorar las voces que parecían llamarme cada noche. Al caer la noche, preparé una lámpara y decidí enfrentar mis miedos de nuevo. Solo que esta vez no pensaba quedarme en el sofá. Tenía que aceptar la oscuridad. Sin saberlo, me adentraba en un camino del que quizás no podría regresar. Al salir al campo de nuevo, el murmullo resonó más fuerte. «¿Qué quieres de mí?» ¿Mí?», grité, sintiendo que me hundía más en un abismo de misterio y peligro. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, esa figura en el maizal. Estaba más cerca que nunca. Mis pies, inmóviles, no reaccionaban. La oscuridad se volvió más densa y el aire se volvió helado. La noche prometía más de lo que estaba dispuesto a enfrentar. Capítulo 3. Un temblor recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que la figura en el maizal no era un producto de mi imaginación. Me quedé observando, atrapado entre el miedo y la curiosidad. La silueta era difusa, como si estuviera hecha de sombras. «¿Quién eres?», volví a gritar, pero mi voz apenas se escuchó sobre el viento. La figura no se movió, pero el murmullo que había escuchado tantas veces se intensificó. Era como si estuviera llamándome, arrastrándome hacia ella. El deseo de escapar y la necesidad de entender se enfrentaban en mi mente. Finalmente, logré dar un paso atrás y luego otro. Sin embargo, algo en mi interior me instó a avanzar. No podía marcharme sin entender qué estaba pasando. Con cada paso hacia adelante, la voz se volvía más clara. «Ayúdame». La súplica resonó en mi corazón, sanando un miedo antiguo y enterrado. Decidí que, si había algún secreto que develar, lo haría en ese instante. Al acercarme un poco más, la figura adquirió forma. Era una mujer, de rostro pálido y ojos oscuros. Su piel parecía brillar a la luz de la luna. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté de nuevo, sintiendo un escalofrío en mi nuca. «Ellos no me dejan ir», susurró mientras sus ojos reflejaban una tristeza infinita. Su voz, aunque suave, era penetrante. Mi mente empezó a tambalearse, preguntándome quiénes eran ellos y por qué no la dejaban en paz. Cuando quise acercarme aún más, la figura retrocedió un paso, como si una barrera invisible la mantuviera alejada. «No puedes cruzar», me advirtió. La sensación de desesperación me invadió. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. De pronto, un viento helado sopló a mi alrededor, y la mujer desapareció tan rápido como había aparecido. Mi corazón se aceleró. «¡Espera!», grité, pero solo el eco de mi voz respondió. La soledad me envolvió. Miré hacia el maizal, buscando alguna señal, pero nada más quedaba. La realidad empezó a golpearme con fuerza. Debía regresar a casa, y rápido. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Justo cuando pensaba en girar sobre mis talones, el sonido de risas distantes rompió el silencio de la noche. No eran risas normales, tenían un tono siniestro que me erizó la piel.
Me volví para correr, pero el camino de regreso parecía alargarse, como si el rancho no quisiera dejarme ir. De repente, sentí que algo me tocaba el hombro. Me giré bruscamente y ahí, entre las sombras, vi a 3 figuras que se acercaban. Más allá de la rueda de luz de mi lámpara, sus rostros eran apenas visibles, pero sentía sus miradas fijas en mí. «Has venido a buscar respuestas, ¿verdad?», dijo una de ellas, una mujer de cabello largo y oscuro. Su voz era dulce, casi hipnótica, pero había un terrible eco en ella. Mi corazón latía con fuerza, y una parte de mí quería escuchar, pero la otra sucumbía al pánico. «¿Qué quieren de mí?», conseguí murmurar, sintiendo que la presión en el aire se volvía insoportable. Las figuras aceleraron su paso, y yo me di cuenta de que no podía quedarme ahí un segundo más. Comencé a correr, atravesando el maizal, mientras sus risas resonaban detrás de mí, ahogadas por el silencio de la noche. Tan solo unos pasos me separaban del granero, cuando sentí que una mano fría me sujetaba el brazo, deteniéndome en seco. «No puedes escapar», murmuró una voz familiar, y al girar vi los ojos vacíos de la mujer del maizal. Mi mente se quedó en blanco mientras el terror me invadía una vez más. Todo lo que había intentado evitar ahora me había alcanzado, y no podía ignorar que, tal vez, las nociones de ellos no eran más que la manifestación de algo más grande y oscuro que habitaba en el rancho. Capítulo 4. El mundo a mi alrededor se desvaneció. La mujer seguía allí, sujeta a mí como si fuera parte de la misma sombra que había salido del maizal. Mi mente gritando que debía correr, que debía liberarme de su agarre, pero mis pies permanecían inmóviles. Fue solo un instante, pero se sintió como una eternidad. «¿Por qué no me dejas ir?», logré balbucear, el eco de mis palabras resonando en la oscuridad. Ella me miraba con una mezcla de culpa y desesperación, como si su sufrimiento me atravesara a través de esos vacíos ojos. «No hay escape», dijo al fin, su voz tan suave como el susurro del viento. «Necesito que lo entiendas». Antes de que pudiera procesar sus palabras, las figuras del maizal se unieron a ella. Sus rostros se tornaron más definidos, pero en lugar de calidez había un aura de frialdad. «Ella es parte de nosotros ahora», dijo uno de los hombres. Su risa era profunda, casi burlona. «Tú también puedes serlo si decides escuchar». El terror se apoderó de mí. «No voy a quedarme aquí», grité, finalmente logrando soltarme de su agarre. Corrí hacia el granero, sintiendo que cada paso era una batalla contra las sombras que intentaban atraparme. Detrás de mí, las risas resonaban como un eco sin fin. Al llegar al granero, encontré la puerta entreabierta. La empujé con todas mis fuerzas y me deslicé al interior, dejando la oscuridad del maizal detrás. Dentro, la luz de la luna se filtraba a través de las grietas de la madera, creando un ambiente casi irreal. Los antiguos aromas de heno y madera en descomposición me golpearon, pero no me importó. Solo necesitaba esconderme. Apenas logré respirar cuando escuché un golpe sordo en la puerta. Fue seguido por susurros. «No te ocultes». La voz de la mujer se filtró como un eco. Dentro del granero. «No puedes evitar la verdad». Sus palabras eran como un veneno que se arrastraba por mis venas, invitándome a abrir la puerta, a salir y enfrentar lo inevitable. «¿Qué verdad?», me encontré preguntando en voz baja, forzado a enfrentar la realidad. La mujer y las figuras eran parte de este lugar, como si el rancho estuviera cargado de memorias que nunca podrían liberarse. Antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta crujió violentamente. La botan las manos que intentaban abrirla. Suene incesante, cada golpe era un recordatorio de que no estaban dispuestos a dejarme ir. «¡Para!», grité, intentando hacerme escuchar.
La verdad se llenó de caos, y ese era el sonido que resonaba en mis oídos. Pero de repente, todo se calmó, las risas cesaron. Era un silencio inquietante que me heló la sangre. ¿Qué estaba sucediendo? Como si respondieran a mis pensamientos, las sombras comenzaron a deslizarse por las hendiduras de la puerta, formando figuras menos definidas, pero más amenazantes. Sentí que el aire se espesaba, el frío envolvía mi piel. La frontera entre la realidad y una pesadilla empezaba a desdibujarse. Entonces, la luz de la luna desapareció por completo. Me quedé en la penumbra, el sudor frío corriendo por mi frente. Y en ese momento de oscuridad total, comprendí que lo había comprendido. Mi destino estaba ligado al de la mujer del maizal. No, grité de nuevo, pero el vacío se tragó mi voz. Ahora estaba atrapado entre el pasado y lo desconocido, y las sombras se acercaban. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, vi una luz parpadeante. Era un objeto en el suelo, una pequeña caja que había permanecido oculta entre la paja. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser mi única esperanza o solo una trampa más? Sin pensar mucho, me lancé hacia ella, buscando answers a la oscuridad que me rodeaba, sabiendo que las decisiones que tomara en este momento podrían determinar mi destino. Y entonces, todo se volvió blanco, la realidad se fragmentaba, y como un grito que cortaba el aire, la noche se convirtió en un velo de secretos ansiosos por salir a la luz. Capítulo 5. La luz blanquecina que había invadido mi mente se desvaneció lentamente, dejando un eco de confusión. Abrí los ojos y me encontré en el mismo granero, pero todo parecía diferente. La paja estaba fresca, como si acabaran de colocarla. Las sombras ya no estaban, pero tampoco había rastro de la mujer, ni de las figuras que me habían acechado. Me levanté con cautela, sintiendo la fragilidad de mi cuerpo. La caja que había visto antes reposaba a mis pies. Me agaché y la recogí. Era pequeña, de madera oscura, con un delicado grabado en la tapa. Decidí abrirla. Mis dedos temblaban mientras giraba el pequeño pestillo. Al abrirla, una luz tenue emanó de su interior, iluminando mi rostro. Dentro había una serie de objetos extraños, un viejo reloj de bolsillo detenido en el tiempo, una pluma desgastada y un pequeño cuaderno. Lo saqué y observé que sus páginas estaban llenas de garabatos. Mientras hojeaba el cuaderno, pude leer las palabras desordenadas, fragmentos de pensamientos. La verdad no es lo que parece, decía una y otra vez. Ellos escuchan, no se les escapa nada. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. ¿De quién era este cuaderno? ¿Y qué verdad querían que entendiera? De repente, un ruido fuerte me sacó de mis pensamientos. Era el sonido de la puerta del granero abriéndose de golpe. La oscuridad del maizal parecía llenar el umbral. No podía quedarme ahí. Aferré el cuaderno y eché a correr hacia la salida, sintiendo que algo me seguía. Cuando crucé la puerta, un aire frío me envolvió, como si algo estuviera esperando en el exterior. Me detuve brevemente, intentando orientarme. Las sombras del maizal se movían siniestramente bajo la luna ahora brillante, como si estuvieran tomando vida propia. «¡Aléjate de mí!», grité, aunque sabía que no había nadie allí. Al mirar hacia la maleza, noté que las figuras no estaban visibles, pero el ambiente estaba cargado de una tensión que cortaba el aire. Era como si el maizal mismo tuviera ojos. Las palabras en el cuaderno resonaban en mi mente. «Ellos escuchan». En ese momento comprendí que las palabras podían contener un poder que no entendía completamente. Corrí adoquinando el camino hacia la casa, sintiendo cada latido de mi corazón resonar en mis oídos. Al llegar a la casa, las puertas estaban cerradas, pero no podía perder tiempo. Empujé la puerta de entrada y logré abrirla. Entré y me encontré en la penumbra. Todo estaba en silencio, un silencio que aplastaba. Busqué una lámpara en la mesa. Mis manos se movían rápidamente, buscando cualquier cosa que pudiera iluminar la oscuridad que comenzaba a tragarse la habitación. La luz me dio algo de consuelo, pero el cuaderno seguía en mi mano. Empecé a pasar las páginas con urgencia. Había más frases repetidas y visiones de sombras danzantes. Una de las páginas tenía un dibujo. Era una representación de un maizal,
Pero en vez de mazorcas, había rostros, todos clamando, todos gritando en silencio. Un escalofrío recorrió mi columna. Esa imagen, esos rostros, eran ellos, los que habían intentado atraparme. Pero entonces noté algo más. En una esquina de la página estaba escrito: si deseas liberarte, debes contárselo a la luna. Esa noche, incluso los murmullos del viento parecían susurrar entre los árboles. Tenía una decisión que tomar. Las sombras estaban aún allí, a las afueras de la casa. Tal vez la luna tenía respuestas para mí. Pero, ¿qué estaba dispuesto a arriesgar para descubrirlas? Decidido, estuve a punto de salir, aunque la idea de enfrentar las sombras me llenaba de incertidumbre. Pero algo en mi interior me decía que era el único camino. Y así, con el cuaderno apretado en mi mano, me dirigí nuevamente al exterior, frente a la luz de la luna que podía ser mi única salvación. Capítulo 6. Salí al aire frío de la noche. El silencio era aún más profundo fuera de la casa. La luna iluminaba el maizal, proyectando sombras largas y distorsionadas. Cada paso que daba resonaba en mis oídos, como un eco lejano que me advertía del peligro. Me detuve. El cuaderno en mis manos se sentía pesado de significado, como si cada palabra marcase un destino irrevocable. Me dirigí hacia el maizal, sintiendo que las sombras parecían moverse a mi alrededor. El viento susurraba palabras que no podía entender, haciéndome dudar. ¿Realmente podría hablar con la luna? Pero la promesa de la verdad me empujaba. Recordé el dibujo, esos rostros. Podía sentir su desesperación, su anhelo de ser escuchados. Cerré los ojos y respiré hondo. Luna, murmuré, quiero entender, quiero saber la verdad. Durante un breve momento, el silencio se tornó aún más denso. Ni siquiera el viento se movía. Abrí los ojos, esperando ver alguna respuesta, pero todo permanecía igual. Solo entonces un ruido rompió el silencio. Un susurro que parecía provenir del maizal, como ecos distantes que llamaban mi nombre. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando. ¿Me escuchan? Las sombras se contorsionaron, acercándose lentamente hacia mí. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. Una figura emergió del maizal, una silueta oscura mezclada con las hojas. Mis piernas quisieron retroceder, pero la curiosidad me mantuvo en su lugar. La figura se detuvo justo frente a mí y se erguía con una calma inquietante. ¿Por qué has venido, buscador de la verdad? Las palabras eran profundas, resonaban como un eco de lo desconocido. Busco respuestas, quiero liberarme de esto, respondí, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Ellos, los rostros en el cuaderno, ¿qué son? La figura sonrió, una expresión que daba una mezcla de compasión y burla al mismo tiempo. Son aquellos que no fueron escuchados, aquellos que intentan gritar su verdad, pero se encuentran atrapados en su lamento. ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver en todo esto?, pregunté, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una suerte de determinación. Ellos, los rostros en el cuaderno, ¿qué son? La figura sonrió, una expresión que daba una mezcla de compasión y burla al mismo tiempo. Son aquellos que no fueron escuchados, aquellos que intentan gritar su verdad, pero se encuentran atrapados en su lamento. ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver en todo esto?, pregunté, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una suerte de determinación. Eres un canal, un mensajero. Tienes que escuchar más allá de los murmullos. Si deseas liberarlos, debes hablar con la luna, pero primero debes descifrar su canto. Antes de que pudiera formular una respuesta, la figura se desvaneció en el aire, dejando solo un leve vibrar en el maizal. La oscuridad se había vuelto aún más opresiva. Miré hacia el cielo. La luna brillaba intensamente, como si estuviera observando cada movimiento, cada decisión que tomaba. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia detrás de mí, fría y ominosa.
Me di la vuelta y aunque no vi a nadie, el ambiente se volvió denso. Las voces del maizal eran ahora un coro de lamentos, de advertencias. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Estaba atrapado entre lo desconocido y errores no resueltos. «¿Qué necesitas de mí?», grité hacia la luna. Pero el viento solo respondió con un lamento. Y en ese momento supe que la verdad no sería fácil de obtener. La luna no era solo un testigo, tenía un papel que jugar. Me apreté el cuaderno contra el pecho, sintiendo que cada palabra contenía el peso de la revelación, mi única esperanza de libertad. Pero sabía que al final solo conseguiría salir de esta noche si estaba dispuesto a enfrentar todo lo que había en la oscuridad. Con un nuevo impulso de determinación, decidí que no retrocedería. La luna me guiaba y estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba. Capítulo 7. El aire se tornó más denso y el murmullo de las voces aumentó en intensidad. Era como si el maizal completo estuviera temblando con cada susurro, cada queja de un alma atormentada. Sin poder resistir más, avancé hacia el interior, sintiendo que la luna me brindaba una luz tenue, como un faro en la oscuridad. De repente, un sonido agudo cortó el aire, un grito lejano que resonó a través de los campos. Me detuve en seco. El pánico se encendió en mi pecho. «¿Quién está ahí?», volví a preguntar, esta vez más firme. Si había alguien, debía darme una respuesta. La figura oscura apareció nuevamente entre las sombras, pero esta vez no estaba sola. Decenas de rostros emergieron detrás de ella, las mismas caras que había visto en el dibujo. Sus ojos brillaban con desesperación y sus bocas se movían, aunque no emitían sonido. Era un espectáculo aterrador, como si el maizal hubiera cobrado vida y reclamara a aquellos que habían sido olvidados. «Debes escucharlos», insistió la figura, su voz resonando como un tambor en mi mente. «Son las voces de aquellos que no hallaron descanso. Tienes el poder de liberarlos». Sin saber cómo responder, intenté dar un paso atrás, pero el maizal parecía cerrarse a mi alrededor. Las plantas crujían como si me empujaran hacia adelante. «¿Liberarlos? ¿Cómo?», pregunté, una mezcla de confusión y miedo naciendo en mí. «Recita lo que está escrito en tu cuaderno. Sus palabras son la clave», me urgió. En un impulso casi involuntario, saqué el cuaderno de mi pecho. Las páginas estaban llenas de dibujos y notas garabateadas. Mis manos temblaban mientras buscaba las palabras adecuadas. Concentrándome, leí en voz alta lo que había escrito. Al pronunciar cada línea, los rostros comenzaron a cobrar más vida. La tristeza en sus ojos se transformó lentamente en esperanza. Pero a medida que avanzaba, el aire se tornaba más frío y la oscuridad parecía hacerse más espesa. De repente, una risa baja y macabra emergió de las sombras. «¿Crees que esas palabras pueden salvarlos? Estás jugando con fuerzas que no comprendes», susurró una voz que me resultaba extrañamente familiar. Me estremecí al reconocerla. Era la voz de uno de los hombres que había escuchado semanas atrás en el rancho. «¡Cállate!», grité, mi voz resonando en el silencio. La figura del maizal se adelantó, defendiendo a las almas atrapadas. «No los dejes domar por el miedo. Ellos dependen de ti y de tu valentía». Tragué saliva. Mi incertidumbre se transformó en algo más sólido. Las palabras fluyeron con más fuerza de lo que imaginaba. «No están solos», repetí en voz alta. «Sus penas no quedarán olvidadas, serán escuchados». Los rostros comenzaron a brillar con una luz plateada, cada uno liberándose lentamente de la oscuridad que los envolvía. Era como ver el amanecer después de una noche interminable. Pero en el rincón de mi mente, la risa macabra continuaba, burlándose de mi esfuerzo. Entonces, la figura oscura que hasta entonces me había guiado dio un paso atrás. «Ahora debes enfrentarte a la verdad que temes. No todos los que han sido olvidados quieren ser liberados», advirtió, su voz ahora llena de una gravedad aterradora. Las palabras calaron hondo en mí. ¿Qué verdad temía realmente?
Justo en ese instante, el suelo tembló, la luna se oscureció brevemente, y en un parpadeo todo quedó en silencio. Era como si la atmósfera misma hubiera dejado de respirar. Y entonces vi sombras moverse con prisa, y con un escalofrío comprendí que algo mucho más oscuro se acercaba. Una nueva amenaza, algo que haría que esta búsqueda por la verdad se tornara aún más peligrosa. ¿Qué viene? Apenas logré murmurar, sintiendo la adrenalina pulsar a través de mis venas. Cada fibra de mi ser me decía que debía prepararme. El final de la noche estaba más cerca de lo que pensaba, y lo que descubriese podría cambiarlo todo. Las sombras vienen por ti, susurró la figura, antes de desaparecer completamente entre las sombras. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Con el cuaderno en la mano, sabía que mi próxima acción podría definirlo todo. La verdad y su precio se encontraban al alcance. Capítulo 8. El silencio fue breve, pero la calma me hizo sentir más inquieto. Las sombras danzaban a mi alrededor como si fueran criaturas vivientes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Sería la oscuridad lo que venía por mí? No podía quedarme de pie, paralizado. Tenía que actuar. Con el cuaderno todavía en mis manos, observé las sombras más de cerca. Cada una parecía tener su propia historia. Podía aferrarme a las voces de los que habían sido liberados, pero había algo más en el aire, algo que amenazaba con consumirlo todo. Mi voz se alzó nuevamente. Si hay alguien aquí, que se muestre. No tengo miedo. Traté de sonar seguro, pero la quebradiza timidez de mi tono reveló mi verdadera inseguridad. De pronto, la risa irónica se escuchó una vez más. ¿Crees que te has ganado el respeto? Las palabras no son suficientes para enfrentar lo que se avecina. Se burló la voz oscura, acercándose. No estoy solo, respondí, intentando aferrarme a esa pequeña chispa de fe. Los rostros liberados eran mi aliciente, sus ojos aún brillaban con esperanza. Puedo darles voz, puedo ayudarlos. A medida que hablaba, el aire se tocó con una energía palpable. Las sombras se arremolinaban y una figura más prominente emergió de ellas. Era un hombre de aspecto familiar, uno de los que había visto en los dibujos, hermoso y aterrador a la vez. Su rostro reflejaba un sufrimiento tan profundo que me hizo dudar de mi decisión. «¿Qué quieres?», pregunté, mi corazón retumbando en mi pecho. La figura sonrió siniestramente. «Quiero que recuerdes lo que has visto y lo que has oído. No todo lo que parece un eco es un grito de auxilio. Algunos son advertencias». Su voz era suave, pero había una ira contenida detrás de sus palabras. Mis pensamientos giraban como una tormenta en mi mente. La advertencia resonaba en mí. Recordé los rostros que había visto en la oscuridad, aquellos que no parecían estar buscando liberación. Algunos no quieren ser ayudados», murmuré, mi propia voz sonando como un eco distante. «Así es», asintió, «y tú no puedes salvar a todos. La verdad puede ser un peso más pesado que la carga del olvido, pero puedes elegir a quién recordar». Mis manos temblaban. Era una elección aterradora. Tenía el poder de liberar a algunos, pero ¿cómo decidir a quién? Las sombras seguían moviéndose, más inquietantes que nunca, llenas de ira y tristeza. «¡Basta!», grité, sintiendo la presión en mi pecho aumentar. «No voy a ser parte de su juego, no dejaré que el miedo me consuma». Las palabras salieron de mi boca y dieron forma a una determinación que no sabía que tenía. En respuesta, toda la oscuridad se abalanzó sobre mí. Las sombras parecían querer tragarse cada vestigio de luz. Pero, al instante, recordé la fuerza que había sentido al recitar de mi cuaderno. Abrí las páginas y comencé a leer nuevamente, buscando la conexión con esos rostros que había liberado. Las palabras se convirtieron en un escudo contra el avance del miedo. La figura del hombre se desvaneció, pero su risa retumbó en el aire. «No se ha terminado, y el precio puede ser más alto de lo que imaginas». Con el corazón latiendo desbocado, supe que lo que había despertado no podía ser ignorado. Todo había cambiado, y el peligro era más real que nunca. Miré a mi alrededor, esperando señales de que las sombras se habían ido.
pero el maizal seguía oscuro y susurrante, como un mar en calma antes de una tormenta. ¿Qué estoy a punto de descubrir?, pensé, una pregunta que resonaría en mi mente mientras me preparaba para enfrentar las consecuencias de mi decisión. Capítulo 9. El aire se sentía denso, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración. Caminé hacia adelante, mis pasos resonando en el silencio. Las sombras se retorcían y un sudor frío comenzó a acumularse en mi frente. Esto no puede estar pasando, me repetía como un mantra. Mientras avanzaba, sentí que algo me observaba, como si un par de ojos invisibles estuvieran fijos en mí. ¿Es esto parte de su advertencia?, pensé, apretando el cuaderno contra mi pecho. Sentía que su peso se hacía más oscuro, como si en lugar de palabras tuviera secretos inconfesables. De repente, una voz aguda cortó el silencio. «¿Por qué no te rindes? No hay salvación aquí», dijo otra figura que emergió. De las sombras, una mujer con el cabello enredado y los ojos tan vacíos como un pozo sin fondo. Su rostro reflejaba un tormento que se sentía palpable en el aire. «Has desatado algo que no puedes comprender». «No me rendiré», respondí, intentando que mis palabras sonaran firmes. Pero en mi interior la duda comenzaba a filtrarse. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué he hecho realmente? La mujer sonrió, pero era una sonrisa triste, desprovista de alegría. «Hay cadenas que no puedes romper, hay sombras que no puedes iluminar». Su tono era melancólico y peligroso. «Esa decisión que tomaste de recordar puede costarte más de lo que piensas». Sentí que la oscuridad a mi alrededor se movía de manera errática, como si estuviera viva. Por un instante, el miedo me paralizó. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Recordé el eco de las advertencias y mis intentos de salvar a quienes no querían ser salvados. «¿Qué quieres de mí?», grité, sintiendo que la desesperación comenzaba a ganar. «Si no puedo ayudar a todos, ¿cuál es el propósito de mi búsqueda?». La mujer rió, un sonido que resonó entre el maizal como un río que arrastra lo que encuentra. «El propósito no está en salvar a todos, sino en aceptar tu propia verdad. Algunos prefieren quedarse en las sombras». Su mano se extendió hacia mí, como si ofreciera un trato. «Harías el sacrificio por aquellos que no lo buscan». Mis pensamientos giraban. La idea de rendirme a la desesperanza me asfixiaba. No puedo dejar que decidan por mí. No puedo permitir que el miedo me defina. Esa línea en mi pensamiento era un claro rayo de luz en la negrura general. Y entonces, con una determinación renovada, levanté el cuaderno y lo abrí de nuevo. Comencé a recitar palabras que ahora florecían en mi mente, líneas de los rostros que había liberado. La energía comenzó a aumentar y por un momento sentí que la oscuridad retrocedía. «Te crees fuerte, pero la revelación también puede ser una condena», dijo la mujer, pero su voz ahora sonaba distante. Las sombras que la rodeaban se desvanecían, mientras la luz de mis palabras comenzaba a iluminar el espacio. Era en ese instante, con el eco de mis palabras resonando, que sentí el aire cambiar. Un nuevo resplandor comenzó a surgir de entre las sombras, una pequeña luz que prometía respuestas. «¿Qué es esto?», murmuré, sintiendo que algo estaba a punto de revelarse. Y ahí fue cuando lo vi. En el centro del maizal, un objeto oscuro brillaba débilmente, como si orbitara entre la luz y la oscuridad. «¿Qué es?», empecé a preguntar, pero las palabras se deslizaron fuera de mi alcance. No podía permitir que se escapara, necesitaba saber. Y sin pensarlo, comencé a avanzar hacia esa luz, sin saber que mi decisión desencadenaría algo que iría más allá de lo que podía imaginar. El aire estaba cargado de una tensión que hacía vibrar mi piel mientras me acercaba a la luz que emergía entre las sombras. Los tallos del maizal. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en mi pecho como un tambor que anunciaba la llegada de lo desconocido.
¿Qué es eso?, me repetía, casi como un mantra, mientras la luz se hacía más intensa, desdibujando las sombras que me rodeaban. Con cada paso, el miedo se transformaba en una mezcla de determinación y curiosidad. Era una sensación extraña, una dualidad que se arrastraba entre mis entrañas. La figura de la mujer y los rostros que había liberado aparecían y desaparecían en mi mente, recordándome que mis decisiones podían influir en el destino de otros. Me detuve por un momento, intentando escuchar las voces que habían estado clamando en mi mente. Pero solo había silencio ahora, un silencio tenso y pesado. Finalmente, llegué al centro del maizal y vi el objeto que iluminaba la noche. Era un pequeño espejito, pero no uno común. Su superficie reflejaba una luz errática y pulsante, como si contuviera no solo imágenes, sino también fragmentos de recuerdos. Me agaché para recogerlo, sintiendo que una oleada de energía me atravesaba al contacto. Las sombras que antes me rodeaban ahora retrocedían, como si temieran la luz que emanaba del espejo. «¿Qué estás esperando?», sonó una voz detrás de mí. Era la figura oscura, la que había estado merodeando en mis pesadillas, como un eco persistente de mis temores. Su presencia me hizo girar, pero esta vez me sentí más fuerte. «No tengo miedo», afirmé, sosteniendo el espejo en alto, como una protección. «¿Crees que un simple reflejo puede salvarte de lo que has desatado, de lo que te han hecho creer?», retó. «Eres un mensajero, pero no eres más que un peón en este juego oscuro». La inseguridad volvió a cernirse sobre mí. «No sé lo que significa, pero lo voy a descubrir», respondí, mis manos temblando mientras intentaba contener la ansiedad que crecía en mi interior. Miré de nuevo el espejo y vi en su superficie las sombras de aquellos que había encontrado en el maizal, sus rostros distorsionados por la tristeza y el anhelo. No solo eran sombras vacías, eran vestigios de vidas interrumpidas, de historias sin final. Y esas historias necesitaban ser contadas, no solo para ellos, sino para mí. Mi voz tembló mientras comenzaba a hablar, pero con cada palabra pronunciada sentí que la conexión se hacía más fuerte. De repente, el silencio se rompió con un grito desgarrador. Miré hacia arriba y vi que las sombras comenzaban a levantarse de entre la tierra y el maizal, sus ojos brillando con un fuego resignado y una rabia acumulada. «¡No!», grité, sintiendo cómo la oscuridad se arremolinaba vehementemente a mi alrededor. No podía dejar que esto se convirtiera en otra trampa. En ese instante comprendí. El espejo era más que un objeto, era un portal, un vínculo entre los mundos. Antes de que pudiera dudar, elevé la voz. «No soy solo un mensajero, soy un narrador. Estoy aquí para contar sus historias». Sintiendo el poder de mis palabras, continué leyendo en voz alta, usando lo que había aprendido en el cuaderno. A medida que recitaba, las sombras comenzaron a calmarse, sus rostros volviéndose más claros, menos amenazantes. La lucha entre la luz y la oscuridad se manifestaba a mi alrededor, pero estaba decidido a no darme por vencido. «Escuchen, escuchen sus relatos, que su voz no quede perdida», imploré. Y entonces surgieron sus historias. Las sombras tomaron forma, relleno de recuerdos, mientras sus susurros se unían a los murmullos del viento. Pronto el maizal resonaba con múltiples voces, cada una compartiendo su verdad, su dolor, su anhelo. Ironía capturó mi corazón al darme cuenta. No podía salvar a todos, pero podía darles la oportunidad de ser escuchados. Al final, una calma inusual presionaba el aire. Las sombras se retiraron, sus espíritus parecían más aliviados, menos atrapados. La figura oscura, que había amenazado mi legado, se desvaneció ante la resignación y la comprensión. «Tienes más poder del que crees», murmuró antes de desaparecer por completo. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo la frescura de un nuevo amanecer. Por un breve momento, la luna brillaba en su plenitud, regalando su luz a las verdades desenterradas. Pero en el fondo de mi ser, sabía que aunque había traído alivio a algunos, el dolor y la oscuridad no se desvanecerían para siempre. Lo que había despertado en el nada sería simplemente olvidado.
regresé al rancho con una mezcla de alivio y una sensación persistente de inquietud. La calma había regresado, precisamente en el lugar donde había comenzado todo, pero me había llevado a cruzar una línea irrebasable. La verdad siempre pesa, y lo sombra nunca desaparece del todo. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si el maizal todavía susurra, si las sombras mantienen sus historias vivas, pero principalmente intento no pensar en ello.